Faraón no quería escuchar y Dios intentaba hablar. Por medio de 10 mensajes le quería explicar que su pueblo dejara ir. El faraón no quería escuchar y cuando menos lo pensó, el Señor estaba allí. Y las aguas se volvieron sangre y la rana a Egipto llegó, con piojos, moscas y pestes que el ganado padeció. Y la úlcera heridas causó, del cielo granizo cayó. Langostas llegaron al pueblo y el cielo se nubló. Mas cuando perdió a su hijo, se ablandó su corazón. El faraón no quería escuchar y Dios intentaba hablar. Por medio de 10 mensajes le quería explicar que su pueblo dejara ir. El faraón no quería escuchar y cuando menos lo pensó, el Señor estaba allí. Y las aguas se volvieron sangre y la rana a Egipto llegó, con piojos, moscas y pestes que el ganado padeció. Y la úlcera heridas causó, del cielo granizo cayó. Langostas llegaron al pueblo y el cielo se nubló. Buenos días, mis amados niños, ¿cómo están? Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén muy bien en sus hogares, en compañía de toda su familia. Yo estoy muy contenta, muy entusiasmada de regresar nuevamente con ustedes y llegar a sus hogares a través de estos medios. ¿Qué les parece si comenzamos nuestra enseñanza bíblica? Amén. Nuestra clase de hoy, los invito a cerrar sus ojitos para poner toda esta enseñanza en la mano de nuestro Señor y sea Él quien dirija esta enseñanza. Amén. Amado Dios, en esta hora venimos ante tu presencia para darte las gracias, Señor, por todo lo que tú obras en nuestras vidas. Gracias, Señor, por poner un plato de comida en nuestra mesa, Señor. Gracias por guardar a cada uno de nuestros padres, nuestros hermanos y toda nuestra familia, oh mi Dios santo. Oh Señor, te pedimos que tu misericordia y tu amor nos acompañen por lo largo de nuestras vidas, oh mi Dios. También te pedimos que nos ayudes a amarte a ti, oh mi Dios santo, y ayúdanos a caminar conforme tu palabra, oh Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos la clase pasada? Nos quedamos cuando Moisés y Aarón entran en presencia de Faraón y pues convierten la vara. ¿Se acuerdan de esa vara que tenía? ¿No? ¿En qué la convierten? En una serpiente, ¿no? En una culebra, como en algunas otras Biblias también está escrita. Entonces dice que los hechiceros de Faraón, los sabios como los dice, pues también hacen lo mismo y también tiran una vara y la convierten en una serpiente. Pero no sabían que el poder del Señor era muy grande, amén, que Jehová de los ejércitos era más poderoso que aquel imitador, amén. Y dice que Aarón también botó su vara y esta serpiente se comió a la de los hechiceros. Pero el corazón de Faraón se había endurecido tanto que no quería dejar ir al pueblo de Israel para que adoren a Jehová. Amén. Entonces podemos ver que es así como el Señor pues manda a Moisés a darles mensajes, advertencias a Faraón para que cambiase de opinión. Y es así como inician las plagas. Amén. Entonces tenemos como la primera plaga, nos dice la palabra, es que la primera plaga es la plaga de sangre, amén. Y nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra en presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, dejad ir a mi pueblo para que me sirva, ¿no? Entonces el Señor manda a Moisés y a Aarón que al día siguiente por la mañana, ¿no? Cuando Faraón sale al río, pues le dan el encuentro a Faraón y le dice a Moisés que se ponga a la ribera y delante de él y que tome con su mano la vara que se volvió serpiente. Entonces, ¿para qué? Para que convirtiera el río Nilo en sangre. Amén. Entonces dice la palabra, en esto conocerás que yo soy Jehová
aquí yo golpearé con vara que tengo en mi mano, le dice Moisés, el agua del río y se convertirá en sangre. Entonces vemos que el río Nilo se convierte en sangre. Amén. Pero no solamente el río Nilo, niños, no. La palabra también nos dice que en todo estanque de agua, en todo lugar donde había almacenado agua, todo eso se iba a convertir en sangre. Amén. ¿Y por qué la primera plaga fue de sangre? Les quiero compartir un poco el estudio que realicé para entenderlo. Según la cultura egipcia, los egipcios eran muy politeístas. ¿Qué es politeístas? Pues adoraban a muchos dioses. Muchos de los dioses de los egipcios tenían cuerpo humano, pero cara de animal. Amén. Entonces, uno de los dioses que tenían los egipcios era el dios que guardaba el río Nilo, porque decían que del río Nilo era como una puerta, amén, con los del más allá, amén, y que el río Nilo tenía un gran poder. ¿Por qué? Porque a través del agua del río Nilo se alimentaban los animales y también se alimentaban las tierras de cultivo, amén. Entonces ellos adoraban al río Nilo. Entonces con esta plaga el Señor le demostró que él era mucho más poderoso que aquel dios pagano que los egipcios tenían, ¿no? Y también nos dice la palabra, pues, que después que hizo esta plaga, pues pasaron 7 días para acabar con esta plaga, porque nos dice la palabra que Jehová había herido el río, ¿no? Pero imagínense que la sangre es espesa, y entonces los animales que estaban dentro del río iban a morir. Amén, porque la sangre es mucho más espesa que el agua. Y aparte que la sangre también huele mal al pasar de los días. Y entonces podemos imaginarnos que en todo el pueblo de Egipto, pues nadie podía tomar agua, ni podía bañarse, porque todo el agua estaba contaminada, era sangre. Amén. Y nos dice que el corazón de Faraón se endureció y no hizo caso. Es ahí cuando el Señor lanza la segunda plaga, el segundo mensaje de advertencia a Faraón para que dejara libre al pueblo de Israel. ¿Y saben, se acuerdan cuál es la segunda plaga? La de las ranas. Muy bien. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Dice, para que me sirva. He aquí yo castigaré con ranas en todo tu territorio, dice, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en las casas. Entonces dice la palabra que Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subían las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces podemos ver que la segunda plaga era de ranas. Y también podemos ver en el estudio que se realiza, amén, de las plagas, nos dice que los egipcios tenían un dios, la diosa Heket, que era una diosa con cuerpo de mujer y con cara de rana, que era la diosa de la fertilidad. Amén. Entonces los egipcios adoraban a la diosa Heket, si se pronuncia así, Heket, ¿no? Entonces los egipcios estaban prohibidos de matar a las ranas. Ellos no podían, era un pecado para ellos matar una rana porque representaban a un dios. Entonces imagínense que por todo lugar, por todo quier, estaban las ranas saltando. En tu cama, en la cocina, en la sala, por todos lados habían ranas saltando. Y era fastidioso el croar de las ranas y no podían hacer nada. Entonces dice que era tan molestoso. Yo imagino que habrá sido tan molestoso que Faraón llama a Moisés y le pide que interceda con el Señor para que quiten esta plaga. Entonces Moisés cree en la palabra de Faraón porque Moisés habrá pensado dentro de su corazón, me está llamando por algo, ¿no? Entonces vamos a hacerle caso, vamos a interceder ante el Señor para que quite esta plaga y Faraón nos deje ir. Esa fue la idea de Moisés, ¿no? Y Moisés hizo conforme como Faraón le pidió, ¿no? Se puso a orar e intercedió por Faraón y el Señor escuchó el clamor de su siervo Moisés, porque el Señor siempre escucha el clamor de su pueblo, de aquel que va a orar, a clamar con un corazón contrito y humillado. Amén. El Señor no lo desecha, dice su palabra. Entonces, el Señor dice que nos dice la palabra, nos cuenta la palabra que
que las ranas pues murieron. El Señor hizo que las ranas murieron y los egipcios quisieron, amontonaron todas las ranas en pilas, nos cuenta la palabra, y que botaba un olor fétido, porque todo animal que muere pues huele mal, ¿no? Y ya venían de una plaga del agua ensangrentada, amén, que no podían, han estado fastidiados cierto tiempo de no poder beber agua, de no poder bañarse ni hacer nada, y sabemos que el agua es esencial para todo ser humano, amén. En tu casa se puede ir la luz, se puede ir el internet, pero el agua es indispensable porque con esa tomamos, con esa nos bañamos, con esa lavamos nuestra ropa y hacemos limpieza, amén. Entonces, venir ahora a una plaga de ranas que estaban por todos lados. Imagínense las ranas saltando por todos lados, no habría ningún espacio libre sin ranas, ¿no? Entonces dice que el Señor hace que las ranas mueran y las ponen en una montaña, ¿no? Las juntan las ranas muertas, ni siquiera las podían quemar porque eran consideradas un dios para ellos. Entonces ahí las ranas estaban ahí oliendo feo. Pero dice la palabra, nos dice, y juntaron en montones y apestaba la tierra, dice. Pero viendo Faraón que había dado reposo, o sea, que habían descansado de esta plaga de ranas, endureció su corazón y no escuchó a Jehová lo que Jehová había dicho. Entonces el Señor nuevamente le manda un mensaje a Faraón a través de una tercera plaga. ¿Se acuerdan qué plaga es? Pues la plaga de los piojos, ¿no? Entonces Jehová nuevamente nos cuenta la palabra que entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra para que se levante y huele piojos, dice, por todo Egipto. Los hechiceros quisieron imitar, pero no pudieron, ¿no? Y hubo muchos piojos en todo Egipto, tanto para las personas como para los animales. Entonces, en esta plaga podemos ver también que el Señor hace que Aarón extienda su mano y que con su vara golpee la tierra. Amén. Y de ese polvo que se levante, pues salgan los piojos, ¿no? Y moleste a todo el mundo, porque sabemos todo el mundo en algún momento nos hemos sufrido de piojitos y es bien fastidioso, ¿no? La palabra no especifica si son piojitos los que normalmente tenemos nosotros en la cabeza o son piojitos que también pican y dejan ciertas molestias en el cuerpo como urticaria. Amén, no lo especifica, pero nos dice que infestaron a todo hombre y a todo animal. Entonces los egipcios también tenían un dios que se encargaba de la tierra, que era Get, que era el dios Get, amén, que él era el dios de la tierra, amén. Entonces dice que acá, mientras que el Señor iba mandando mensajes a través de la plaga a Faraón para que se retracte, pues los egipcios adoraban a su dios, ¿no? Como a esta diosa rana, ¿no? También adoraban al dios Nilo, pero nosotros sabemos, niños, que los dioses que están hechos de metal, de madera, de bronce, o las imágenes, pues tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, y tienen oídos y no escuchan, tienen pies y no caminan. Amén. Entonces el Señor lo que quería mostrarle al pueblo Egipto eran que sus dioses paganos no valían, no servían. Realmente, porque imagínense que con cada plaga los egipcios habrán también estado adorando, pidiendo ayuda, ¿no? A sus dioses paganos que ellos tenían, pero no sucedía nada porque esos dioses eran falsos. Amén. El único Dios verdadero y el único Dios vivo era el Dios de los israelitas. Amén. Del pueblo del Señor, de los hijos de Israel, de los hebreos. Era el único Dios verdadero. Gloria a Dios, santo eres tú, Señor. Amén. Entonces podemos ver que el Señor quería mostrar a todo el pueblo de Israel también y al pueblo egipcio que era el único Dios, era Él. Amén. Entonces nos dice la palabra que la tercera plaga era de los piojos y habrá sido tanta molestia, pero dice que el corazón de Faraón se endureció mucho y no quiso hacer caso. Y vemos a un pueblo egipcio sufriendo los estragos de cada plaga. Amén. Pero con su rey que no le importaba, no le importaba ni tomaba en cuenta a su pueblo y solamente se preocupaba por él. Entonces el Señor nuevamente manda a Moisés y Aarón, amén, a darle un nuevo mensaje a Faraón. Y esta vez es la cuarta plaga. ¿Se acuerdan qué plaga es?
La plaga de las moscas. Muy bien, nos dice la palabra, la plaga de las moscas. Dice, nuevamente Jehová llama a Moisés y le dice que vaya por la mañana en presencia de Faraón para decirle que deje libre a su pueblo para que le sirva, ¿no? Y si Faraón se rehusase, pues el Señor dice, yo enviaré sobre ti toda clase de moscas. Miren lo que nos dice la palabra. Y todas las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Amén. Y entonces vemos que la cuarta plaga era de moscas. Y nos dice la palabra que el Egipto se llenó de toda clase de moscas. Y sabemos que las moscas son unos animales sucios. Amén. Porque las patitas que ellas se paran, donde se posan con esas patas todas sucias. Amén. Sea la comida, la fruta o cualquier otra cosa. Y nosotros nos las metemos en la boca, lo ingerimos, pues nos enfermamos del estómago, ¿verdad? Por eso es muy importante lavar las cosas, lavar nuestra mano y tener todo nuestra habitación, nuestro cuarto limpio para que las moscas no vengan. Imagínense esa escena de tener moscas zumbando por todos lados y de diferentes formas, tamaños, colores, ¿no? Y estar en todo, que uno no podía ni comer porque las moscas estaban ahí, amén, en todo lugar. Habrá sido tan fastidioso que Faraón dice que vuelve a llamar a Moisés, amén. Y le dice que vaya, que ofrezca sacrificio y interceda con el Señor para que acabe esa plaga. Nos dice la palabra. Y Moisés le dice a Faraón que él tiene que salir fuera para hacer sacrificio a Jehová. Amén. Entonces dice la palabra que sale Moisés y Aarón y hacen sacrificios y el Señor nuevamente escucha a Moisés, ¿no? Y el Señor también hace que desaparezca y que no quede ni una sola mosca. Amén. Pero el corazón de Faraón se había endurecido tanto, dice. Y nos dice la palabra en 7:30. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, ¿no? Y oró a Jehová, dice. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una sola, sin que quedara ni una mosca quedó, porque cuando el Señor lo hace todo perfecto. Amén. Entonces vemos, amén, que el Señor escucha a su siervo Moisés, ¿no? Y hace conforme como Moisés le pide y quita todas las moscas y no deja ni siquiera una. Pero Faraón vuelve a endurecer su corazón, porque muchas veces nosotros también somos así, niños, ¿verdad? Cuando el Señor ya nos da lo que nosotros le pedimos, cuando el Señor nos da esa bendición que nosotros hemos pedido y hemos buscado, pues, ¿qué pasa? Que a veces nos olvidamos también y dejamos de orar, dejamos de alabar, dejamos de buscar al Señor, ¿no? A veces también somos así como Faraón, nos endurecemos nuestro corazón, ¿verdad? Pero lo bueno es que nos damos cuenta y nos pedimos perdón y regresamos a los brazos de nuestro Señor. Amén, eso es lo bueno. Pero dice que el corazón de Faraón no siguió duro porque él no tenía a Dios en su corazón. Y también sí podemos darnos cuenta, en toda la palabra nos dice que Faraón tenía hechiceros, ¿no? Y eran sabios, dice. ¿Y qué nos podemos dar cuenta? ¿Qué podemos aquí discernir? Podemos discernir que el enemigo siempre ha acompañado al poder, ¿no? Y que el enemigo siempre ha querido imitar las cosas del Señor porque Él es un buen imitador, pero nunca, jamás va a poder igualar a nuestro Señor, ¿no? A Jehová nunca va a poder igualarlo. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que estos hechiceros, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Pues era el enemigo mismo, era el diablo mismo que estaba ahí, porque es el que se encarga de hacer toda la brujería, la hechicería, la santería y todas cosas macabras, ocultas. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que el enemigo siempre va a estar presente. Amén. Pero mientras que nosotros tengamos, así como Moisés y el pueblo de Israel, la protección de nuestro Señor, estemos tranquilos y confiados porque el Señor va a guardar de nosotros. Amén. Entonces, como Faraón había endurecido tanto su corazón, el Señor nuevamente manda a Moisés y esta vez viene la quinta plaga, que era la plaga del ganado, dice la palabra. Nuevamente Jehová dice a Moisés que entre en la presencia de Faraón y le dice pues nuevamente que deje ir a su pueblo para que lo sirva. Amén. Porque y si no quisiere y reteniere, dice la palabra, porque si no quieres dejar ir,
dice, y sigues deteniéndolo aún, he aquí la mano de Jehová, uy Dios, mira esta palabra, la mano de Jehová, amén, estará sobre tu ganado, dice, que está en el campo, caballos, asnos y camellos. Esa palabra poderosa, la mano de Jehová, porque cuando nuestro Señor Jehová pues pone su mano en alguna cosa, hay que temer, porque el Señor es amor, es misericordioso, pero también al Señor no le gusta la injusticia, al Señor no le gusta las cosas malas, ¿no? Entonces le dice a Faraón que iba a poner su mano sobre su ganado. Pero aquí también hay que recalcar que el Señor hace una distinción. Dice que iba a guardar al ganado de los hebreos, de los hijos de Israel. Iba a separar, o sea que esta plaga no iba a afectar a los hijos de Israel. Amén, pero sí a todo el ganado de los egipcios. Quiere decir que las plagas anteriores sí también tuvieron un impacto en el pueblo de Israel. Amén. Entonces vemos que el Señor pues hace que todo el ganado de los egipcios muera. Y el ganado era muy importante para los egipcios. ¿Por qué? ¿Para qué utilizaban los caballos los egipcios? Pues para la guerra. No, para la guerra. No hemos visto en las películas que los carruajes amarraban los caballos, pues para la guerra eran usados los caballos. Los asnos eran usados para la agricultura, amén, y los camellos pues para el comercio, para transportar la mercadería. Entonces el Señor puso su mano y mató a todo ganado de Israel, de los egipcios. Y cuando Faraón va a ver, se da cuenta que el ganado de los hebreos, de los hijos de Israel, ninguno había muerto, porque el Señor guardó a su pueblo, amén. Entonces hasta este tema nos vamos a quedar. Dios mediante, la otra semana estamos con las otras 5 plagas. Entonces podemos resumir, niños, que todo esto, con las 10 plagas de Egipto, lo que el Señor quería demostrar era el gran poder de Dios, ¿no? Sobre los dioses paganos de los egipcios. Cabe destacar que lo más importante de estos juicios, de estos mensajes, de estas plagas, pues era mostrarle al pueblo de Israel que la religión falsa que tenían los egipcios y con la cual ellos estuvieron en contacto, conviviendo por más de 400 años, dice, ¿no? Era falsa, y el Señor también quería libertar a su pueblo, a los hebreos, de contaminarse de esos dioses paganos, ¿no? Y también para hacer cumplir la promesa que le hizo a sus siervos. ¿Se acuerdan a qué siervo le hizo una promesa grande? Amén. Claro, a su siervo Abraham, a su siervo Isaac y a su siervo Jacob. Muy bien. Y también lo que quería el Señor era que los mismos egipcios también vieran que sus dioses paganos eran nada a comparación del Dios vivo de Israel, amén, de Jehová de los ejércitos, ¿no? Y también quería darle una advertencia a las naciones vecinas, amén, a todas las naciones que eran vecinas a Egipto, que vieran lo que el Señor estaba haciendo en Egipto, porque Egipto en ese entonces era una potencia, amén. Entonces, esta lección era tanto para los egipcios como para el resto de sus vecinos, ¿no? Y para el pueblo de Israel también, para que ellos vean la grandeza, el poder, la maravilla, ¿no? De nuestro Dios, nuestro Señor. Amén, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, nos dice la palabra. Gloria a Dios santo. Entonces podemos darnos cuenta, niños, que cada plaga que el Señor, hasta ahorita las 5 plagas que hemos visto, las 5 plagas tenían que ver también con dioses paganos de los egipcios. He estado investigando y según la cultura egipcia, ellos tienen alrededor de 1500 dioses paganos en la antigüedad. Amén. Pues muchos de sus dioses tenían el cuerpo humano y la cara de animales. En la última plaga de los ganados también había dioses como el Rat, que era un dios con cuerpo humano y cabeza de toro, o como el Kun, que era con la cabeza de un carnero, amén, o el Halor, que era con cabeza de vaca. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que los egipcios eran muy politeístas, servían a muchos dioses, amén. Todo tenían un dios para la tierra, para el agua, para la fertilidad, para la lucha, para todo había un dios. Egipto tenía muchos dioses. Entonces el Señor no quería que su pueblo santo se contamine de esa religión falsa, esa religión pagana. Es por eso que quería libertarlos, ¿no?
separar, porque recordemos la historia y recordemos también que el pueblo de Israel, ¿cómo llega a Egipto? A través de José. ¿Se acuerdan que cuando José trae toda su familia, ellos acampan y Egipto le da un lugar a toda la familia de José? Pero cuando ya José, después de mucho tiempo, José y todos sus hermanos y las 12 tribus de Israel fallecen, pues se quedan los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y es así como el pueblo de Israel creció tanto y se volvió servidumbre de los egipcios. Amén. Entonces el Señor quería cumplir aquella promesa que le había hecho a su siervo Abraham, a su siervo Isaac y a su siervo Jacob. Amén. Entonces, eso ha sido toda esta clase. Espero que haya sido de mucha bendición y que les haya gustado mucho. Dios mediante, estaré enviando el trabajo al grupo de WhatsApp. Espero que lo realicen y me manden sus evidencias. Amén. También les quiero hacer recordar que no se olviden de orar, no se olviden de alabar al Señor y no se olviden de participar de los cultos familiares con mamá, con papá. Amén. También les voy a comunicar que voy a estar llamando en los días, en el transcurso de la semana, voy a estar llamando a cada uno de ustedes para saber cómo están. Amén. Y también preguntarles cómo les van con sus clases, si hay alguna duda, alguna sugerencia que tengan. Amén. Recuerden que el Señor recién este año me ha puesto en el Ministerio de Escuela Dominical. Así que con la ayuda de ustedes voy a crecer cada día y con la ayuda de nuestro Señor también. Amén. También les quiero pedir que sigan, que en sus oraciones también pongan y pidan por la sierva Elsa, para que el Señor la fortalezca y la ayude con el liderazgo de esta iglesia. Amén. También por la hermana Luz María, que tiene a cargo a la escuela de jóvenes y a los recién convertidos. Amén. Hay que orar por la hermana Luz María para que el Señor la fortalezca, la ayude. Amén. Y también por nuestra hermana Jessica, que también tiene al segundo grupo de escuela dominical de los niños más grandes, para que el Señor la ayude y la fortalezca. Y también les pido que oren por mí para que el Señor también me ayude a mí. Amén. También les quería pedir una disculpa a cada uno de ustedes porque 2 semanas no he estado subiendo las clases, ¿no? Y les quería comentar que no por ser profesora de escuela dominical no paso ciertas pruebas. Amén. Entonces no he estado subiendo las clases porque he tenido muchas luchas internas conmigo mismo, pero el Señor es bueno y misericordioso y yo sé que voy a salir y el Señor me sustenta, me levanta, me fortalece. Amén. Entonces sus oraciones para todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, que aunque no estemos físicamente unidos, espiritualmente lo estamos, y hay que orar unos por otros, porque ese también nos mandó el Señor, orar unos por otros, velad unos por otros. Amén. Entonces hay que orar por todos nuestros hermanos y hermanas de la iglesia, ¿no? Porque cada uno pasamos diferentes pruebas y para que el Señor nos ayude. Amén. Entonces les envío muchas bendiciones, les envío un fuerte abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Los extraño, los quiero y espero que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Y también los invito a ponerse de pie para despedirnos de esta clase, mas no de la presencia del Señor. Que su presencia se quede en cada uno de sus hogares y con cada uno de ustedes. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por una nueva enseñanza bíblica. Te pido, Padre amado, Padre bendito, que guardes a cada uno de tus pequeños, Señor. Ayúdalos, Señor, a guardar toda enseñanza en la tabla de su corazón, oh mi Dios amado. Oh Señor, ayúdalos en sus estudios también, Señor. Oh mi Dios amado, guárdalos. Guarda, bendice su mesa, su hogar, su familia, oh Señor. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor me los siga bendiciendo. Que tengan una buena semana, una semana bendecida con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. No se olviden practicar y ser obedientes con mamá y con papá.